Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Congreso de Baja California realizó una consulta ciudadana, así le llaman, para determinar que Jaime Bonilla gobernará 5 años y no 2 por los que fue elegido. De acuerdo con los resultados, participaron nada más 53,419 californianos, de los que el 84,25% apoyó la ley Bonilla. Sin embargo, hay que subrayar que la lista nominal en ese estado es de 2,800,000 electores. El Instituto Nacional Electoral, algunos integrantes de Morena y de la oposición están en contra de este resultado. Incluso el INE dijo que una acción de inconstitucionalidad podría acompañar sin duda a esta impugnación. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Benito Nasif, consejero electoral del INE. Benito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera. Buenas noches. Buenas noches. Benito, a ver, este tipo de consultas entiendo que están, pues, por supuesto, al margen de la ley. En todo caso, esta posibilidad de que un Congreso local pueda modificar la ley después de que se realiza un proceso electoral, ¿de dónde encuentra o busca un asidero político, un asidero legal también, para poder justificar que se puede extender un proceso, un periodo más bien como tal, un periodo de gobierno? Sí, primero es importante aclarar que la reforma constitucional que modifica una disposición transitoria de la propia Constitución para pues empatar las elecciones federales y las locales de gobernador, ya no en el 2021, como originalmente se había establecido desde que se reformó la Constitución de Baja California en 2014, sino hasta 2024, para darle al gobernador electo Jaime Bonilla, en lugar de 2 años, 5, se hizo después de la jornada electoral. Después de que había transcurrido un proceso democrático para elegir a un gobernador por 2 años. Eso va en contra de lo que dispone nuestra Constitución Federal, que establece que las modificaciones a la legislación electoral, las partes fundamentales, deben quedar firmes, listas, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Eso fue como más de 1 año antes de que se hiciera esta modificación. Y por eso la convocatoria de la elección se hizo para un periodo de 2 años, se intentó modificar, pero quedó firme que era una elección para un gobernador por 2 años. Esto ya había sucedido en Puebla, en Veracruz, para intentar unificar, digamos, lo que sería calendarios electorales y de esa manera evitar tener elecciones todo el tiempo. Es correcto. Ahora, en función de esto, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el documento que le impide al gobernador extender esto? Él dice, a mí el INE nunca me avisó, yo nunca supe que había una elección por 2 años. Bueno, no es correcto. Yo creo que él claramente lo sabía. Desde el momento en que se emite la convocatoria de la elección, se define con mucha claridad, ¿sí?, qué es lo que se va a elegir. Esa convocatoria la emite el propio Congreso del Estado, ¿sí? Y después, cuando él obtiene su registro como candidato, queda claro que obtiene el registro como un candidato para una elección para elegir a una gubernatura de 2 años. De hecho, tan lo sabe, ¿sí?, que él impugna su registro, ¿sí?, con el propósito de que cambien esa parte del registro. Y otra vez, el Tribunal Electoral de la Federación dice con mucha claridad, es un registro para una elección, para una gobernatura de 2 años, ¿sí? Su constancia de mayoría es por 2 años. Está claro, pues, que lo eligieron para ese periodo. ¿Qué procede ahorita con los resultados de esta consulta, llamémoslo de esta manera, en la mano? ¿Qué puede hacer ahora, antes de haber tomado posesión de su cargo? ¿Y qué instancias a nivel federal
van a decidir, a final de cuentas, si esto procede o no procede, o son solamente las instancias locales, estatales, su propia Cámara. Sí. La modificación constitucional que se da para ampliarle el mandato de 2 a 5 años se da, como dije hace un momento, después de la jornada electoral, ya cuando se sabe quién es el ganador. Sí. Y por lo tanto tiene una dedicatoria muy clara al candidato electo. ¿Sí? Sin embargo, la legislatura pasada que concluyó en el mes de agosto, por alguna razón, una vez completado el proceso legislativo de la reforma constitucional, no remite lo que aprobó al titular del Ejecutivo, al gobernador en turno, Kiko Vega, para que la promulgue. ¿Sí? Y entonces la guarda, llega la nueva legislatura y se encuentran con esta papa caliente y lo que hacen, la forma en que deciden resolver, voy a convocar a una consulta para ver si envío, cuando estaban obligados a hacerlo, ¿sí? Lo que ya aprobó el Congreso al gobernador para que la publique. Y eso fue lo que pasó en días recientes, que celebraron que no tiene ningún valor jurídico y que tampoco tiene ninguna representatividad porque es una minoría muy pequeña, organizada por los simpatizantes del propio gobernador, quien aprueba. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? He leído en los periódicos que el gobernador en turno, Kiko Vega, la va a publicar, ¿sí? para que pueda ser impugnada, cuando él mismo había dicho tiempo atrás que no la publicaría, para que entrara en efecto la reversión legislativa y que fuera el propio Congreso quien ordenara su publicación, pero ha dicho que la va a publicar. Una vez que se publique, entonces sí se podrán interponer recursos en contra de esta reforma constitucional. A ver, ¿no será que la estrategia está en publicarla por ahí no sé si no creo que la hayan publicado, pero la idea sería publicarla por ahí del 29-30 del mes para que no dé tiempo, toma posesión el 1 de noviembre, si entiendo es el día de la toma de posesión, y toma posesión en un congreso donde dice el señor gobernador Jaime Bonilla es aquí el nuevo gobernador por 5 años y aquí me siento, y a ver quién me saca. Yo creo que ese es claramente el intento, es lo que los abogados llaman una chicana, para tratar de que esto aparezca como un hecho consumado. ¿Sí? Sin embargo, creo que el proceso de impugnación, ya sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las instancias correspondientes, yo creo que puede llevar su propio curso, independientemente de lo que ocurra el día de la toma de protesta. Benito, ¿efecto demostración sobre otras entidades? ¿Lo ven posible, lo ven factible, que esto empiece a permear en otros gobiernos estatales? ¿O es este único caso aislado que veremos? Es importante el precedente, ¿sí? Porque los que tenemos de tiempo atrás dicen esto no se puede hacer. ¿Correcto? Lo ha dejado claro la Suprema Corte de Justicia. Un caso que recuerdo es el de Chiapas, ¿sí? Donde en una situación parecida de ampliación del mandato de legisladores, una vez que ya había transcurrido el proceso electoral, la Suprema Corte de Justicia intervino y dijo con claridad que eso no se podía hacer. ¿Sí? Entonces, modificar ese precedente es muy peligroso, o dejar que este precedente se siente es muy peligroso para nuestras instituciones democráticas, porque es tanto como violar los términos de una elección democrática, que debe quedar muy claro desde un principio, y eso no se debe poder modificar, qué es lo que estás eligiendo, y no después del proceso democrático modificar el mandato que surge de las urnas.
Ahora, Benito, el tema de la propia consulta como tal. Ahora ya se ha legislado para que el propio INE incluso sea quien maneje todo el tema de las consultas. Consultas que no serán sobre estas temáticas, pero en todo caso, cuando se habla de consultas sobre determinados temas, esto tendría que basarse en un número significativo, digamos, de lo que podríamos llamar presencia ciudadana, porque hemos estado acostumbrados ahora de que partidos políticos, fundamentalmente Morena, dice, pues yo hago mi consulta y a través de la consulta legitimo aeropuerto, legitimo permanencia por 5 años, etcétera. ¿Cuál debería ser la limitación que el INE ahora tendrá que manejar de la validez de una consulta bajo el principio de que hay materia que se le puede preguntar, consultar, perdón la reiteración, a la ciudadanía y que sea significativo para tomar una decisión? Sí, lo más importante, Ezra, es que las consultas se apeguen al procedimiento para que la gente pueda participar en condiciones de equidad, con la mayor información posible, y que se evite, estableciendo un procedimiento democrático, la fabricación de la voluntad popular, ¿sí? Porque yo escuchaba, por ejemplo, después de la consulta esta, que en realidad fue una simulación que se hizo en Baja California, organizada por legisladores del Congreso del Estado, que ya había hablado el pueblo de Baja California. Y eso es completamente falso, ¿sí? Porque no se respetó, primero no fue una elección o un proceso organizado por una autoridad independiente, ceñida a la ley. La figura de la consulta popular está contemplada en la legislación electoral de Baja California y no se siguió ese procedimiento, sino se inventó uno nuevo con el propósito de fabricar una voluntad popular. Ese es el gran riesgo, ¿sí? Que se improvisen consultas o que se fabriquen y se construyan artificialmente para después tratar de legitimar algo que va en contra de la Constitución, en contra de las leyes, e incluso en contra de la voluntad de la mayoría. Benito, déjame hacerte una pregunta vinculada con los aspectos presupuestales. De por sí tienen un problema serio ahorita en el INE en términos de una reducción presupuestal para poder organizar lo que ya venían organizando desde hace mucho tiempo. Si a eso le sumas la conducción de consultas o las revocaciones de mandato o una serie de factores, ¿les va a alcanzar presupuestalmente? ¿Tienen los elementos para afrontar un reto de esta naturaleza? Cuando hace el Instituto Nacional Electoral su presupuesto, siempre lo hace tomando en cuenta pues las atribuciones y las facultades que tiene para su ejercicio pleno. Actualmente hemos hecho nuestro presupuesto pensando en que vamos a organizar el próximo año 2 elecciones locales junto con los organismos, con los institutos electorales locales. Si de pronto aparece una elección de una dimensión, como por ejemplo una consulta nacional, pues eso requiere un presupuesto especial para poder realizar esa elección. Yo creo que los legisladores, una vez que la Cámara de Diputados, que le corresponde ahora revisar lo que ha aprobado el Senado, pues tendrá que en la legislación secundaria que reglamenta lo que se establece en la reforma constitucional, pues establecer el mecanismo por el cual le darán a la autoridad electoral los recursos para organizar pues las consultas, incluyendo la consulta revocatoria. ¿Qué pasa cuando el propio gobernador está dispuesto, Bonilla, el gobernador electo todavía, a desafiar esto? O sea, dice, yo lo he visto en distintas entrevistas diciendo, yo estoy aquí por 5 años, el Congreso me lo dio y yo me quedo. Desafiar a la Suprema Corte y decir, la Corte no puede decirme a mí porque lo que tengo que hacer, ese es un desafío que podría
ser considerado, yo escribía sobre esto, decía, esto es un golpe de Estado, o sea, esto es una violación flagrante a la Constitución, esto tendría que proceder de qué manera, o sea, es una rebelión por parte del gobernador electo, incluso por parte del gobernador, si es que toma posesión y dice, yo aquí me quedo 5 años. Sí, pues, en primer lugar, el Congreso no tiene, está expresamente prohibido en nuestra Constitución, en el artículo 14, la federal, que se legisle retroactivamente, ¿sí? Que es justo lo que hicieron al momento de modificar el término del encargo del gobernador electo, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto importante. Segundo, pues nuestras instituciones prevén la revisión de parte del Poder Judicial de la Federación por diferentes vías. Una de ellas es la controversia constitucional, pero también está el juicio de protección de derechos políticos al cual pueden recurrir los ciudadanos de Baja California y que va por la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para detener el abuso del poder, que creo que es lo que tenemos enfrente ahora. Ahí está la posición muy clara. Benito Nasif, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la Vámonos invitación. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República aprobó con cambios la ley de revocación de mandato. Destaca que solo los ciudadanos podrán solicitar la revocación del mismo, proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral. Ni el presidente ni el Congreso de la Unión podrán solicitarlo. En otro tema, la Cámara de Diputados ahí aprueba la ley antifacturera que castiga con prisión actos ilícitos contra el fisco equiparados con amenazas a la seguridad nacional. Se castiga el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas, inexistentes o actos jurídicos simulados, en donde ahí hay, Ernesto, pues problemas serios también derivados de lo que podría ser la responsabilidad si a alguien le meten por ahí un gol, o sea, le dan una factura falsa. Pero vámonos primero al tema de la revocación de mandato. Originalmente en la Cámara de Diputados, el propio presidente de la República había lanzado la propuesta de que revocación de mandato lo podría solicitar directamente el propio presidente o lo podría hacer el propio Congreso. Por ahí venía así en Cámara de Diputados. El Senado de la República, el propio Ricardo Monreal, quien operó, por supuesto, todo esto, sabía que esto no iba a pasar, no iba a poder ser aprobado en una reforma constitucional, y entonces lo que hicieron fue básicamente decir, quitemos a las autoridades, hagámoslo ciudadano, el 3% del padrón electoral, con una cantidad que pues podría ser de alrededor de 300,000, 400,000 personas, divididas en 17 entidades, o sea, no divididas, sino dispersas en 17 entidades del país, para solicitar, después de transcurrido la mitad del propio periodo de gobernadores y de presidente de la República, para de esa manera pues poder acceder a lo que sería una revocación de mandato. Aquí hay dos problemas. El primero es que finalmente se convierte el mandato de 6 años en uno de pues prácticamente 3 y 3, en donde tienes que estar al pendiente de tener la suficiente popularidad durante los primeros 3 para que la oposición, donde sea, pues no te ande ahí levantando lo que sería un verdadero movimiento contrario para pues finalmente tirarte a los 3 y a partir de ello pues generar toda esta situación de imposibilidad de gobernar. Eso creo que sería una de las problemáticas. Y la segunda, que creo que es todavía también más importante, es si finalmente esto procede, es el problema de la sustitución, porque empezarías a tener básicamente lo que la ley establece es que entraría el presidente del Congreso, quien llamaría como presidente del Congreso, constituiría el Congreso en colegio electoral y nombraría a un presidente interino para concluir el mandato, lo que a su vez generaría una mayor inestabilidad. Modelo de presidencialismo que se quiere acotar con la figura básicamente de un mandato pues, restringido,
en algo que, pues, para eso mejor nos iríamos, dicen algunos, a un modelo parlamentario. Terrible. Hay otro adicional, que no se va, cómo se vaya a resolver jurídicamente, que es en una elección presidencial tú escoges al presidente por 6 años. Y eso de meterle ahí una figura, especialmente en este primer mandato, claro. Ya para los subsecuentes, pues ya sabrán específicamente a qué se atienen, pero para este mandato en específico, la gente escogió al presidente por 6 años. Y te causaría un conflicto realmente importante desde el punto de vista jurídico, adicional a los otros 2 que mencionas. Sin duda alguna, se salvan 2 cosas. Una es esta parte de que solo lo pueden hacer los ciudadanos. Yo te diría, ese escollo lo pueden salvar muy fácilmente prácticamente cualquiera de los partidos políticos. Ellos por sí mismos no pueden realizar esta solicitud de revocación de mandato, pero sin duda alguna pueden acumular las firmas necesarias para poder constituir un proceso de esta naturaleza disfrazado de un movimiento civil. Eso, vamos, no tiene mayor problema. Inclusive esta parte de que sea en 17 entidades de la República Mexicana, al menos para los 3 partidos políticos de carácter nacional, podría ser algo que se pueda salvar. Lo que sí de plano es verdaderamente un despropósito es que tu periodo presidencial se reduzca a 3 años. No hay país en el mundo que tenga un periodo presidencial más chico, de 4. 4 es lo mínimo, con capacidad para reelección, como es el caso de los Estados Unidos, en donde el periodo presidencial puede llegar hasta 8 años. 3 es verdaderamente, pues, insuficiente para hacer cualquier tipo de proyecto nacional. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Y peor aún, te distrae tus tareas de gobierno para hacer, pues, una campaña permanente. Desde que tomas posesión, velo en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene este periodo de 4 años, en donde pues Trump se la ha pasado haciendo campaña prácticamente desde el segundo año de su administración, con una problemática realmente muy seria. Los grandes proyectos, las grandes, digamos, avenidas de desarrollo y el trazo de un plan nacional, en México tradicionalmente se han hecho por 6 años. Y reducirlo a la mitad, francamente, suena muy contraproducente, dadas las condiciones actuales del país. Hay un candado ahí que puede resultar importante para esto, la validez de la propia elección, o sea, la propia revocación del mandato es válida solamente cuando vote como mínimo el 40% de la propia población, del padrón electoral. Y esto permite fundamentalmente evitar cosas absurdos como los que platicábamos de que tomar decisiones con el 2% del padrón. Con el 1%, sino que, bueno, okay, lo lanzas, pero si no tienes el 40%, no procede de la votación nominal. Y entonces... Y organizado por el INE. Organizado por el INE, eso también es otra garantía. Eso te lo puede convertir en, pues básicamente lo que se dice es, será un movimiento realmente de protesta. O sea, imagínate un presidente o un gobernador, como hemos tenido gobernadores, que al segundo o tercer año dices, no es posible que este hombre se quede ahí otros 3 años, va a ser un desastre. Digamos, esa es la parte positiva que uno vería en una revocación de mandato, cuando se trata verdaderamente de algo que, es cierto, lo elegiste por 6, pero no da para más. Es un poco la idea de convertir en mandato popular el juicio político, que es esta idea de llegar al Congreso y todo esto que sabemos difícilmente procede porque pues, hay fuerzas políticas que lo impiden y que pues, con esto se abre una posibilidad. Entiendo los otros riesgos que tú planteas y que yo también los asumo como parte de esta inestabilidad política, si era necesario o no. Régimen, para eso, si se quiere cambiar, entonces entremos en estos modelos de semipresidencialismo o semiparlamentarismo, ¿no? Sí, tomemos la decisión correspondiente o entremos a un modelo de elección de segunda vuelta que valida muchísimas cosas y le da mucho mayor legitimidad, como lo hacen muchísimos otros países en América Latina, sin duda alguna, pero también en muchos países europeos. Hay que recordar, por ejemplo, que es cierto, los modelos parlamentarios son muy inestables porque ahí la validez del voto está dada en el apoyo parlamentario. Correcto. Tú puedes ser elegido el primer día como primer ministro de determinado país y si no tienes la mayoría parlamentaria para el segundo día por cualquier crisis, se acabó, te vas.
y no hay El ningún caso tipo- de Inglaterra. Es el caso de Inglaterra, ¿no? Específicamente. O optar por modelos como el francés, en donde tienes al mismo tiempo un presidente que es elegido por 6 años como tal, pero tienes la figura del ministro, ¿sí? Como tal, que tiene de alguna forma una especie de contrapeso para poder, en algunos casos, cogobernar cuando se trata de un presidente de un partido y un ministro de oposición, y eso te puede generar contrapesos. En todo caso, bueno, ahí está la figura de revocación de mandato. Vamos a ver cómo se utiliza. Tiene sus riesgos, tiene algunas ventajas. Quiero pasar al otro tema antes de que se nos termine el tiempo. El tema de la expedición o de la persecución a los factureros, a este verdadero asalto al erario que son las facturas falsas. Dice el presidente que aquellos que se oponen a la ley estarían defendiendo necesariamente la expedición de facturas falsas. Yo creo que hay que ir sobre eso. Se les permitió. Bueno, y el sector privado organizado toleró. así lo ha hecho. Se les toleró como tal durante mucho tiempo en un contubernio gobierno, porque ahí también se hacían gobierno y determinado tipo de, entre comillas, empresarios. Aquí el problema es si aquel que, siendo parte de la estructura comercial, productiva, puede ser un perjudicado sin dolo. O sea, sin el hecho de que por alguna razón que no sea directamente tu responsabilidad, recibes ese tipo de factura y que finalmente tú te veas involucrado en algo de lo cual no eres directamente el causante. Y creo que esto es un punto importante porque si bien es cierto que hay que tener cuidado para checar que esto no suceda, la discrecionalidad en un momento determinado puede convertir a esta ley antifacturera en un elemento de presión sobre cualquier causante sin que tenga posibilidad de Un mecanismo de defenderse. persecución, está clarísimo. Ahora, es bastante claro que el sector privado nacional, las empresas y los empresarios, desde hace muchísimos años están en contra precisamente de un sistema facturero. Les hace muchísimo daño, permite subsistir a empresas fantasmas que sin duda alguna les hacen competencia desleal. Y a mí me ha tocado en diversos foros, en diversas cámaras, voces y reclamos muy airados al gobierno federal en turno para decir hagan algo con estas empresas fantasmas porque nos están ahora sí quedando en la torre. Al mismo tiempo, estas mismas empresas dicen hay diferentes formas específicas de actuar en contra de ellas. Y la inteligencia que debiera tener el SAT debería de tener la capacidad para discernir entre empresas que se dedican solamente a estafar el gobierno, que claramente, vamos, en el fondo no creo que haya nadie que se oponga a que se les combata y que se les combata hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Diferente de causantes que hacen bien su chamba y que por alguna u otra razón pueden verse involucrados con algún tipo de factura, pero que cumplen con sus obligaciones fiscales de la mejor manera posible, tanto personas físicas como empresas perfectamente bien constituidas. Ese filo delgado de la navaja nos ha llevado pues, a la aprobación de esto que tenemos enfrente y pues sin duda alguna habrá que ver la mejor manera de que esto pueda funcionar. ¿Qué tantos recursos adicionales se le puedan aportar al gobierno federal? Bueno, hay diversas estimaciones, pero fluctúan entre 150,000 millones de pesos a casi 350,000 millones de pesos adicionales en términos de ingresos tributarios, que ese es el tamaño del daño que se le ha hecho al gobierno federal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el crecimiento del PIB o el no crecimiento y otra vez el fantasma de la recesión. Esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento de la economía de México para 2019 a 0.4% y para 2020 a 1.3%. Para este año, el recorte fue de medio punto porcentual frente a su estimado de hace 3 meses, que era de 0.9%. Para 2020 la baja fue un poco mayor, pues su previsión previa era de 1.9%. Por su parte, la agencia Moody's lo baja a 0.2% desde 0.5% que tenía en agosto. En Washington, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, reconoció que la economía nacional está en un proceso de desaceleración. Subrayó que todavía no se trata, dijo, todavía, not yet, se trata de una recesión. Y ahí lo pescaron con el
Yet. Ahí a Arturo Herrera, pues sí, no le quedaba decir otro, dice que eso le quita el sueño, eso y otras cosas más le quitan a él y a nosotros. Pues Está complicado el panorama, no complicado. cabe la menor duda, Ezra. Sí tienes sectores de actividad que sí están en franca recesión, es el caso de la minería, la extracción de petróleo, el caso de la construcción, que aunque tuvo en su último dato un buen mes en julio, al menos en términos de crecimiento a tasa anual, ya acumula más de 9 meses consecutivos de tasas de crecimiento negativa. Bien lo dice el secretario de Hacienda, con los datos disponibles hasta el momento de INEGI no es técnicamente todavía una recesión, pero la dinámica de crecimiento es prácticamente cero, con 2 factores fundamentales. El sector industrial minero y de construcción contribuyendo muy negativamente a la dinámica de crecimiento, un sector exportador que está salvando este crecimiento negativo, especialmente a través de las manufacturas de 4 sectores, fundamentalmente orientados a la exportación, el sector automotriz, la fabricación de equipo de cómputo, algo de maquinaria y equipo y algo también de productos agrícolas que están teniendo un extraordinario año en materia de crecimiento exportador. Esos sectores están jalando bien. Lo que preocupa fundamentalmente es cómo va la trayectoria del consumo, que sigue teniendo tasa de crecimiento positiva, pero muy lejos de lo que vimos en el 2015-2016 con tasas de crecimiento cercanas al 4%. Ahorita el consumo privado, que pesa 67% de la economía, está creciendo apenas 0.5%. Y el problema es que pendes de un hilo. ¿Cuál es ese hilo? El comportamiento de tus exportaciones, que a su vez dependen de lo que pasa en los Estados Unidos. Ahí es en donde tienes el mayor grado de flaqueza, no este año, hacia el 2020, cuando Estados Unidos puede entrar en un proceso también de desaceleración, quién sabe si de recesión, pero cualquier tipo de desaceleración en Estados Unidos nos pega en ese único motor de crecimiento vigoroso que tenemos hoy por hoy. Los datos de hoy de la economía norteamericana son precisamente malos en ese sentido, una caída en manufacturas, una caída en consumo minorista. Esto te vuelve otra vez a plantear esta escena de desaceleración norteamericana. Leía que hay un 27% de posibilidades de caída, o sea, de llegada de recesión a Estados Unidos para el próximo año. Es un número alto en función de lo que ha venido sucediendo y aquí hay que tomar en cuenta que hay factores importantes que hay que detallar. Uno dice, es que la economía norteamericana ha crecido demasiado tiempo y cuando eso sucede, bueno, pues eventualmente pues, tiene que dejar de crecer tanto y empezar a caer. Lo cierto es que la caída fue brutal en 2008-2009. Sí. La recuperación tardó muchos años. Hay que recordar 2010, 2011, 2012, 2013 empezaron apenas a subir. Y un factor que hay que tomar en cuenta aquí es que ha habido una política clara del señor Trump de generar un modelo proteccionista. Y ese es un elemento fundamental para entender por qué la profundización de la caída. No porque no existiera esta curva como tal, pero uno de los factores que se plantea todo el tiempo ha habido una caída en el crecimiento del comercio. Y ese es uno de los elementos fundamentales para hablar de una caída en el crecimiento de la economía a nivel mundial. Y si a esto, en el caso mexicano, le añadimos este año de inicio de gobierno, de problemas en el ejercicio del gasto y de indefinición clara de proyectos que nos hicieron caer de un crecimiento de arribita del 2% a un crecimiento prácticamente en 0.1, 0.4, bueno, pues te generan este círculo perverso, vicioso, de generación de expectativas negativas para el 2020. Está bastante claro, hay diversos indicadores en Estados Unidos que están señalando hacia una desaceleración fuerte o hacia una posible recesión en Estados Unidos. El primero de ellos es el ISM, este índice de pedidos manufactureros en los Estados Unidos. Es un indicador muy exacto del pulso de la economía, de los mejores indicadores adelantados, que cuando baja de los 50 puntos base, claramente indica que la economía estadounidense puede entrar en un proceso recesivo. ¿Quiénes hacen este índice? Los hacen los jefes de compras de las principales industrias manufactureras de Estados Unidos, que saben perfectamente bien qué va a pasar el mes que entra en términos de sus compras. Y les hacen nada más una pregunta con 3 posibilidades de respuesta. ¿Van a aumentar? ¿Se van a quedar igual o van a bajar? Y cuando el promedio de ellos dice van a bajar,
entonces entra en un proceso la economía norteamericana en donde todo mundo al mismo tiempo disminuye sus compras y entras en un proceso recesivo, al menos en el sector manufacturero. 2, esta parte del riesgo percibido en el corto plazo por los inversionistas hacen que la tasa de interés de corto plazo esté por arriba de la de largo plazo. Y eso, cada vez que sucede en la economía de Estados Unidos, también ha entrado en un proceso recesivo. Son dos indicadores completamente diferentes. Uno tiene que ver con el mercado financiero y otro tiene que ver con la parte productiva. Esta parte del riesgo percibido en el corto plazo, pues de alguna u otra manera resume lo que está pasando en el ámbito internacional respecto de lo que piensan va a pasar en el 2020. Y ahí hay un problema también bastante serio. A ver, estamos hablando de una desaceleración, es producir menos, se haya una recesión donde se deja de crecer o, por el contrario, la economía todavía se contrae. Aquí el problema es cuánto dura esa recesión. Hay recesiones cortas en donde pues esa parálisis hace que no dure mucho, empiezas a meterle dinero, hay mecanismos internos que hacen que esto en 2, 3 meses o en un trimestre o 2 se sale, y hay otras que pues se prolongan demasiado y en función de eso pues lo vuelven un problema mucho mayor. Fíjate que México en ese contexto, al menos en las 5 grandes recesiones que hemos tenido durante los últimos 3 años, es un país que cae profundamente junto con Estados Unidos y muchas veces más que proporcionalmente, pero sale relativamente rápido. Tenemos un año fuerte, profundo, y luego inmediatamente crecemos. La crisis del 2008 es bastante evidente para ponerla como ejemplo. La economía mexicana se contrajo casi 6%. Todo el mundo decía, pobre México, está demasiado cerca de Estados Unidos. Pero para el 2010, México ya estaba creciendo a tasas pues, relativamente más importantes que cualquier otro socio comercial de los Estados Unidos. El contrario, Europa entró en una crisis igual de profunda en el 2008-2009 y se tardó 6 años brutales con un desempleo gigantesco para poder empezar a echar a andar su aparato productivo. En ese contexto, México tiene enormes ventajas derivadas del Tratado de Libre Comercio y por eso esa preocupación enorme que hay respecto de Trump y su afán de ser proteccionista. El comercio le ha ayudado a Estados Unidos enormemente, no al consumo final, que a final de cuentas sí cuenta que las familias norteamericanas tengan un mejor nivel de vida con los mejores productos del mundo, sino a su aparato productivo para disponer de los mejores insumos y ser competitivos. Eso no lo va a perder México. Independientemente de que Estados Unidos produzca menos, vamos a seguir siendo, más allá de su socio comercial, su socio de producción. Y eso es lo que nos permite tener, al mismo tiempo de una vinculación estrecha en materia productiva, canales de comunicación hacia otras economías importantes como es la europea, América Latina y desde luego también ciertos países de Asia para salir rápidamente en un contexto de mucha eficiencia. Aunque el tema del proteccionismo está no solamente en figuras, llamémoslo así, conservadoras como el caso del señor Trump, también está ahora en la respuesta radical de los demócratas, escuchando o viendo el debate de los demócratas en CNN, New York Times la semana pasada. No le entienden tampoco mucho. Veías a las figuras de Bernie Sanders y fundamentalmente Elizabeth Warren insistiendo en que la huelga que hay de General Motors, o que ya se solucionó, pero que existió en estas semanas, tenía que ver fundamentalmente con el hecho de que, pues, a ver cómo le hacían. O sea, una de las preguntas es cómo haces que los trabajos que están de General Motors en México se regresen a los Estados Unidos, como si fuese ese el problema fundamental. Otra vez, es cierto, hay un problema de salarios, que los salarios han aumentado en México en esas áreas, no como deberían, pero bueno, ahí está el proceso. Pero esta idea, otra vez, de no entender los problemas específicos de la automatización, que era lo que otro de los candidatos ahí trataba de explicarle, que el problema no era el traslado de los trabajos a México, sino esta automatización que te obligaba a crear otro tipo distinto de economía. Y está sucediendo en todas partes del mundo. Lo que van a ocasionar, si quieren hacerlo por la fuerza o digamos en contra de lo que el mercado mismo, no es que la planta de General Motors se traslade, o de Ford, o de cualquier grande empresa que está en México hacia los Estados Unidos, sino que quiebren esas empresas y que las otras empresas del mundo que también son altamente productivas, las alemanas, las japonesas, las coreanas, dominen el mercado. Entonces,
¿Qué es lo que verdaderamente quieres y hacia dónde enfocas? Yo te diría, México está bien posicionado en materia de comercio internacional, no hay que perder esa ventaja enorme que tenemos, profundizarla en la medida de lo posible y dejarle de tener tanto miedo a esta parte del TEMEC. Sí, hay una incertidumbre brutal de que se vaya a aprobar o no, pero si no se aprueba tenemos el Tratado de Libre Comercio viejito que funciona extraordinariamente bien, con ciertos aspectos pues, que extrañaríamos en materia de anticorrupción o de telecomunicaciones, pero que sin duda alguna sigue operando y operando muy bien. Ahora, el tema central en este caso es qué sucederá en un 2020 en donde lo que necesitas es echar a andar modelos de inversión en el país y, por supuesto, pues esperar que en un año electoral en los Estados Unidos, pues esta recesión, si es que se da, sea lo más breve posible. Mira, lo ideal es echar a andar el Estado de Derecho y garantizarle a la iniciativa privada de que va a seguir imperando en México durante un periodo prolongado de tiempo. Hay que aprovechar la oportunidad de que Estados Unidos está peleando con China en materia arancelaria. Ya pararon el incremento de tarifas, en promedio estaban en 16, podrían haber llegado a 28% al final del año, pero 16% nos da un colchón gigantesco para seguir atrayendo inversión extranjera. A contrapelo de lo que puede pasar en el 2020. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos el conflicto entre Turquía y Siria. Otra vez los Estados Unidos en el fondo de esta discusión. Esto es Dinero y Poder. Tras la incursión del ejército turco al norte de Siria, el gobierno de Estados Unidos sancionó a 3 ministros del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Este anunció aranceles al acero turco, el gobierno norteamericano, de hasta el 50% y que detendría un posible acuerdo comercial entre ambas naciones. Erdogan rechazó hacer un alto al fuego como lo propuso Trump, pero dijo que mantendría el diálogo con Washington. Por lo pronto, Estados Unidos envió una delegación para mediar en el conflicto encabezada por el vicepresidente Mike Pence. Eso y nada es lo mismo. El propio presidente de Estados Unidos, que prácticamente creo que ahora sí ya perdió lo último que le quedaba, decir que, pues a él, la verdad, los kurdos no le parece que sean confiables después de que nunca les han ayudado. Que no estuvieron en Normandía. Tampoco los mexicanos estuvimos en Normandía. Estaba difícil en esa época estar allí. Pero bueno, así es lo que él interpreta. Que además ayer, los demócratas fueron, un grupo de senadores fueron a Casa Blanca, los insultó, le dijo a la señora Nancy Pelosi que era una política de tercer grado, que pues de muy bajo nivel, y que además ya declaró que los kurdos en realidad pues son comunistas y que los demócratas, pues seguramente por eso simpatizan con ellos, que ellos no tienen nada que ver con los kurdos, lo que hizo que incluso republicanos como Lindsey Graham dijeran, pues este señor está totalmente perdido. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos porque esto no puede ser. O sea, finalmente el ejército de sirio de liberación, o lo que sería lo que originalmente fue la rebelión siria en contra de Bashar Assad, apoyada por Estados Unidos, lo que hizo ahora fue pues dejarlos morir solos. O sea, simplemente abandonarlos a su suerte en una estrategia, más allá del tema moral que esto implica. Ahora, ¿quién va a confiar en un apoyo como el del señor Trump o los Estados Unidos? El problema es que te estás saliendo de la zona, te estás saliendo de la región, dejas de tener ojos ahí, se la estás entregando directamente a Rusia y al propio Bashar Assad, a la presencia iraní, que también son sus aliados, y tú ya te saliste del lugar. Ahora los kurdos, que no tienen otra más que pues regresar a aliarse con Assad, si es que este no los masacra otra vez, en algo que no tiene salida. Y el señor Recep Tayyip Erdogan, otra vez, los turcos al viejo estilo, pues teniendo la carta blanca para entrar y aniquilar kurdos, a los que identifican directamente como terroristas, y que esto les da la posibilidad también de una represión masiva dentro del territorio sirio. Esto además hace que en Estados Unidos, pues lo que se esté generando es paralelamente este juicio al señor Trump, este impeachment, este juicio político, que va por una vía en donde, por otro lado, los republicanos que lo están apoyando, pues sienten que este señor de verdad no tiene ya por dónde moverse en el momento en el que
unilateralmente abandona una estrategia de presencia en el Medio Oriente con aliados a los que pues deja ahí sin ningún tipo de cobertura, y en donde alguien preguntaba, bueno, pues ¿por qué vamos a defender a un presidente como Trump frente a acusaciones muy graves con respecto a pues triangulación de intereses, negocios de quién sabe qué tipo en Ucrania, que van saliendo día a día en estos testimonios de pues funcionarios norteamericanos que van al Congreso a decir, pues resulta que sí, que el señor quería que involucráramos directamente a Joe Biden y a su hijo, y haciendo uso de la presión política. Otro que pues abiertamente, quien era su propio enviado, Giuliani, metido en negocios bastante turbios. El ex embajador o embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, que está hoy declarando ante el Congreso que pues en una de esas Trump le había dicho que él dijera que no había ningún tipo de presión, de que no había ningún quid pro quo, que le dijo que dijera que no había ningún quid pro quo. O sea, el presidente ordenando... Ahora sí ya la perdió, es la verdad. Perdiendo toda la vertical, sí, pero al mismo tiempo poniendo al mundo en una situación complicada, bajo el principio de que esa zona tan vital para los intereses de Arabia Saudita, del mundo occidental, y por supuesto de lo que representa la Rusia de Putin ahora, bajo control de todo ese escenario, pone a temblar a muchísimos países, incluyendo Europa. De por sí, la política exterior de Donald Trump siempre fue mala, pero este último acto es de una vileza terrible, de una miopía enorme y de echar para atrás muchísimos años de inteligencia, muchísimos años de trabajo para tener más o menos pacificada la zona. ¿Quién sabe hasta dónde pueda llegar esto? Porque la situación, digo, para los turcos que les pongan un impuesto de 50% a su acero, pues realmente no significa absolutamente nada. Hay que ver hasta dónde llega en la parte financiera, si es que hay algún tipo de sanción en ese contexto. Pero la verdad es que lo único que se puede esperar en el corto plazo es que se profundice el conflicto y quién sabe hasta dónde se pueda desbordar, con impactos muy importantes hacia el terrorismo a nivel internacional. Yo te diría, el único feliz ahorita es Putin, porque literalmente se están dando las cartas como él pues las había pensado, jugando carambola de 3 bandas, cuando el otro cuate pues a duras penas sabe jugar golf para pegarle con un palito a la pelota y que salga más o menos medio derecho. Pero en todo este trasfondo, lo verdaderamente vil es que sean intereses personales. Y bueno, afortunadamente México ahorita está tras bambalinas en términos de su discurso, con toda la problemática que trae de su impeachment, con toda la problemática que trae en el Medio Oriente, con la posible desaceleración de Estados Unidos, pero no duden que en el transcurso de los próximos meses, si no está en el proceso de impeachment en el fondo, empieza a agarrar a México como piñata. A fin de cuentas, somos su piñata favorita en términos de esta política exterior junto con la parte migratoria. Muy complejo el panorama. Para Europa en su conjunto, en principio tendrían un acuerdo con Inglaterra en términos del Brexit. No está aprobado, no hay que echar campanas al vuelo y hacer fiestas y echar cohetes porque no está aprobado todavía por el Parlamento de Inglaterra. Es el más difícil. Y también van a entrar en un proceso de desaceleración importante, no importa cuál sea el tipo de Brexit, si duro o suavecito, pero les va a costar muchísimo trabajo. Y si le echas esta tensión política de Medio Oriente, Turquía, híjole, puede armar un alboroto tremendo en la Unión Europea y ocasionar un ruido innecesario en estos momentos para la concordia internacional. Ahora, estamos ante una situación en donde en los Estados Unidos se vive una crisis constitucional y también ahora una crisis dentro del propio Partido Republicano. Esto fundamentalmente por el hecho de que los niveles de aprobación del presidente Trump han llegado a lo más bajo. Las últimas Yo creo que todavía pueden bajar más, dada su... A lo más bajo que tenía desde los momentos más difíciles que tuvo el que manejar. Estás en el inicio, en noviembre, de lo que sería de pleno la campaña presidencial, y en donde mientras los demócratas tienen ahí sus propios problemas para definir candidaturas, lo cierto es que un Trump que podía haber estado manejando pues cierto tipo de triunfo en lo económico, que dice él que tiene, se está metiendo
por el asunto ucraniano, por el tema absurdo de quizá alguna negociación con Rusia. O sea, uno no se explica, que es lo que preguntaban, por qué en este momento decide retirar las tropas de Irak, de la zona kurda. Y el problema es que nadie lo sabe. No, eso. porque alguien interpretaba diciendo pues, que sería finalmente parte de la misma trama rusa, los intereses, los conflictos de interés, la forma en la que Putin tiene prácticamente controlado al presidente de Estados Unidos, pudieron haber sido parte de esta negociación en donde de un día para otro pues decide que se van de ahí y que ellos no tienen nada que ver con los kurdos ni con nadie, quienes eran sus aliados anteriores. Esto hace que se genere este tipo de crisis y en donde sí estarías ante un vacío de poder que les va a ser difícil llenar. Si logran llevar a juicio a Trump o lo obligan a renunciar, el problema es si Pence, el vicepresidente, puede tomar el control de la... Pues ya se fue a Turquía, pero pues yo creo que va a dar lo mismo. Ahora, el problema es si puede poner a Pence, todavía los republicanos estarían en posibilidad de aceptarlo. El problema es si en el tema ucraniano también está involucrado el vicepresidente, entonces, eso te volvería a meter en otro problema, porque entonces tendría que salir él y Nancy Pelosi sería la encargada del despacho, digamos, de la presidencia de Estados Unidos, lo que la pondría en el terreno de estar manejando la elección. En un hipotético caso, esto sería inaceptable, por supuesto, para los republicanos. Y ahí es donde es parte de este movimiento en un año complicado y ahora en un escenario internacional donde Estados Unidos no sabe ni dónde está parado. Oye, y hablando de la reunión que hubo entre Nancy Pelosi ahí en la Casa Blanca, que el propio presidente Trump, en un desvarío de los que acostumbra, publica la fotografía cuando todo el mundo está sentado y Nancy Pelosi lo está señalando con el dedo y se ha hecho viral esa fotografía porque es un poco decirle, ante todos tus improperios, pues yo sí me paro y te digo en tu cara qué es lo que estás haciendo mal. A ver qué sucede, pero esa fotografía va a pasar a la historia como alguien se le puso enfrente. Así es, dicen que de verdad no habían tenido un presidente en ese nivel en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Bueno, Saavedra, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí, Dinero y Poder, todos los jueves a las 10 de la noche por el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.